Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir esta tarde la palabra de Dios con la iglesia. Pues bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer, hermanos, esta historia que ya es conocida por todos nosotros, pero vamos a recapitular en ella para que Dios nos muestre en esta tarde, hermanos, su voluntad para nuestras vidas y podamos ser bendecidos, hermanos, en este día, domingo de tarde, y podamos aprender de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que vamos a ir, por favor, al libro de Juan, y en el capítulo 21 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Rápidamente dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiero que veamos el versículo 7, que dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Celestial, le damos gracias por su amor, su misericordia en nuestras vidas. Le damos gracias porque nos permite estar nuevamente, Señor, juntos, a distancia, para escuchar de su palabra. Ruego, Señor, que usted me perdone todos mis pecados, Señor. Limpie mi mente, mi corazón, mi vida, Padre. Usted sabe quién soy, mis errores, las cosas, Señor, que yo hago mal, aún sin darme cuenta. Padre, perdóneme y límpieme. Aquí estoy, Señor. Le ruego, Señor, que el Santo Espíritu sea conmigo en esta tarde y pueda ser de bendición para la iglesia. Padre, úseme, use su palabra, Señor, por medio del Santo Espíritu, y toque el corazón de mis hermanos que están escuchando, y podamos ser bendecidos, Padre, podamos ser ayudados, podamos ser animados, Señor, en este tiempo. Y ayúdenos, Señor, a tener cambios en nuestras vidas, cambios que agraden a usted, Padre, cambios que usted vea en nosotros, Señor, y usted esté contento con nuestras vidas, Padre. Y asimismo, Señor, usted nos bendiga por causa de la obediencia, Señor, que tenemos hacia usted, Padre.
y ese amor, Señor, que usted ha puesto en nosotros, inmenso, Padre. Gracias, Señor. Le pedimos por nuestro pastor, Señor, ahora en este tiempo. Tómelo, Señor, en sus manos, sosténgalo, fortalezca su cuerpo, Señor, sus defensas. Permita, Señor, que ninguno de sus órganos sea dañado, Señor, por este virus, Padre. Y lo rogamos, Señor, se lo pedimos por el siervo, Señor, que usted ha puesto delante de nosotros, Padre. Haga su voluntad en su vida. Permita que pronto, Señor, Él pueda estar entre nosotros nuevamente, siendo la bendición que es, Señor, para nuestras vidas y usándole grandemente, Señor, donde quiera que Él está, Padre. Le doy las gracias por este pastor que usted ha puesto en mi vida, Padre, y porque ahora que está Él en este tiempo difícil, Señor, podemos ver su mano maravillosa y el amor de la iglesia orando, Señor, por su salud. Oiga nuestras oraciones, Padre. Sánele, sáquelo de esa enfermedad pronto, Padre, y quite este virus ya de la tierra, Padre, que ha causado tantos estragos, Señor. Es nuestro deseo, Padre, pero hágase su voluntad. Nos ponemos en sus manos, le damos gracias por su amor, su misericordia en nuestras vidas. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a lo que hemos venido. Aquí la palabra de Dios dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Jesús había sido crucificado? ¿Cuánto tiempo había pasado de que Pedro y los discípulos habían estado en compañía del Señor Jesucristo, caminando con Él, escuchándolo, compartiendo el tiempo con nuestro Dios físicamente, escuchando de su amor, de su sabiduría, de las promesas eternas que Él trajo a las vidas de ellos, recibiendo el perdón de sus pecados y el aliento para tener una vida nueva, diferente, una vida llena de bendiciones y poder ser usados grandemente por el Señor? Pero ahora el Señor estaba en la cruz. Ahora ellos, al sentirse desprotegidos, vulnerables, llenos de temor, se quedaron con incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con sus vidas ahora que ellos se iban a quedar solos. Y podemos ver cómo muchos se dispersaron por el temor de lo que estaba sucediendo a Jesucristo. Pero Jesucristo les había dejado grandes enseñanzas. Jesucristo les había mostrado su poder cuando Él había estado entre ellos. Jesucristo les había mostrado lo que Él esperaba de ellos. Y les había dejado mandatos para que ellos caminaran cuando Él se fuera físicamente. La pregunta es cuando leemos este versículo de Juan 21:7, entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se había hecho al mar. ¿Por qué Pedro había regresado al mar? Cristo lo había sacado ahí. Cristo le había dicho: seguidme, deja de pescar peces, yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué regresó Pedro nuevamente a la vida anterior que llevaba cuando no conocía a Cristo? ¿Qué hizo Pedro con todo lo que oyó de la boca del Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo Pedro con todos los milagros que vio? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo estando al lado de ellos? ¿Qué hizo Pedro con todo ese poder que vio derramarse del Señor Jesucristo cuando estuvo al lado de ellos?
Después de sus batallas, de sus promesas, ahora Pedro estaba regresando, estaba yendo hacia atrás, estaba volviendo a lo mismo. ¿Por qué regresamos a nuestra vida pasada cuando ya Dios nos ha dado una vida nueva? Efesios 4:22, la palabra de Dios nos dice, en Efesios 4:22, dice ahí la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué Pedro regresó a su antiguo oficio? ¿Por qué ahora lo encontramos desnudo nuevamente en el mar? ¿Por qué lo encontramos pescando cuando su vida ya había sido diferente? Cuando él había tenido un llamado a tener una vida diferente. ¿Por qué ahora él andaba desnudo públicamente? Si sabía que eso no era agradable a Dios. Lo que pasó con Pedro es lo que pasa con muchos cristianos que conocen a Jesús. Les da una vida nueva y les suplica que se despojen del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos, pero no toman convicciones para el cambio. Según el Señor Jesucristo, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es la convencerle de pecado. Ahí en San Juan, capítulo 16, en el versículo 8, la palabra de Dios nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La primera obra del Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, en nuestras vidas es convencernos a nosotros de pecado. ¿Por qué regresó Pedro atrás? Porque no tomó convicciones de lo que estaba aprendiendo del Señor Jesús. Porque no tomó convicciones de la palabra del Señor. ¿Por qué regresamos nosotros atrás cuando tenemos una vida nueva por delante? Cuando Dios nos está diciendo que Él nos ha dado una vida nueva y que el deseo del Señor es que nos despojemos del viejo hombre, porque no tomamos convicciones. ¿Qué es una convicción? Es algo que se cree fielmente, es estar convencido de algo, es tener la certeza de algo. Cuando nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios nos está dando una nueva oportunidad y nos está dando mandamientos y nos está dando un lineamiento para que seamos diferentes y bendecidos, tomamos convicción de ella para alcanzar esa bendición. Pero cuando el cristiano solamente recibe a Cristo como Salvador, es perdonado de sus pecados por ese sacrificio tan hermoso que Cristo hizo en la cruz, pero no toma convicciones, regresa, se va hacia atrás, vuelve a la vida antigua por no tener convicciones en su nueva vida. Hemos venido a Cristo porque sabemos que el pecado puede destruirnos, y de eso nos convence el Espíritu Santo de Dios. Nos hace reconocer que la vida que estábamos llevando en el alcohol, en las drogas, en la mentira, en la deshonestidad, no nos va a llevar a nada bien. Y nos hace sentir y nos hace ver el Espíritu Santo en una eternidad de castigo. Y eso nos convence a nosotros de que debemos de cambiar.
Nos convence a nosotros de que necesitamos la salvación que solamente Jesucristo puede darnos. El pecado nos quita la voluntad. El pecado nos hace sentir a nosotros sucios, miserables, pequeños, insignificantes. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, nos convence, nos hace ver el daño que el pecado está haciendo en nuestras vidas y nos convence para que nosotros recibamos una vida nueva, una vida de esperanza, un futuro mejor para nuestras vidas, un futuro eterno con el Señor. Y sentimos la paz. Y sentimos como Dios toma nuestros pecados y nos libera y nos limpia y nos da esperanza en nuestro corazón y nuestras vidas. Y pone una nueva vida delante de nosotros. Hemos venido a Cristo porque el pecado y sin Cristo la eternidad es el infierno. Y el Espíritu Santo nos ha convencido de eso. Y tenemos delante esa promesa de nuestro Dios de vida eterna. Por eso el Señor dice: despojaos del viejo hombre. Convéncete que lo que eras no es lo mejor para tu vida. Convéncete que lo que eras y lo que vivías te está arrastrando a una eternidad de infierno, de paga, de dolor, de angustia. Y ahora eso es lo que nos mantiene aquí, luchando contra el viejo hombre. Pero debemos de tomar convicciones para nuestras vidas, estar convencido que debe de haber cambios en nuestras vidas, ahora despojándonos del viejo hombre. Dios nos perdonó y Él quiere que tengamos un cambio, pero un cambio permanente. Cuando Dios perdonó a aquella mujer adúltera, la cual fue descubierta por el pueblo en el acto del pecado, allí en Juan capítulo 8, y todos la trajeron ante Jesús y con piedras en sus manos la pusieron a juicio del Señor. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La encontramos pecando, adulterando? Y el Señor sabiamente les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Agachó su rostro y cuando lo levantó, todos los que la juzgaban se habían ido. Y en el versículo 11 del capítulo 8 le dice, le pregunta al Señor: ¿dónde están los que te juzgaban? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor, al momento de que nos perdona, Él espera que no pequemos más. Él espera que tengamos un cambio en nuestras vidas, pero un cambio permanente. Estar convencidos de que fuimos limpios, que nos están dando una oportunidad, tomar una convicción de santidad en nuestras vidas y separarnos del pecado. En agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nuestra eternidad, con aquella eternidad que venía de infierno para nuestras vidas. Ahora tomar la convicción de que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de ese viejo hombre que estaba ligado al pecado y a los deseos engañosos de este mundo, y tomar convicción de separarnos
del pecado, de vivir una vida en santidad. Al momento de nuestra salvación, el deseo de Dios es que dejemos todo lo malo en nuestras vidas, todo lo malo de nuestra vida pasada. Él quiere un cambio, pero un cambio permanente. Dios no quiere que andemos como quien no le conoce. Dios no quiere que andemos como quien no le conoce. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todos tenemos una vida en la cual estamos nosotros inmersos entre la gente que no conoce a Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tener convicción de santidad y de separación. Pero el cristiano de hoy en día cambia sus convicciones por la aprobación de las personas de su alrededor. Ya no somos más los mismos, recuérdalo. Ya no eres el mismo ladrón, ya no eres el mismo deshonesto, ya no eres el mismo maldiciente, ya no eres el mentiroso, ya no eres el fornicario, el adúltero, el adicto, el alcohólico, ya no lo eres. Sepárate. Aunque estés inmerso en un mundo que está destruido y lleno de pecado. Miren, tan fácil es enredarse otra vez en el pecado. Pedro acababa de irse el Señor Jesucristo físicamente de ellos. No sé qué sentiría, pero regresó atrás. Ya andaba otra vez desnudo en las orillas del mar, viviendo como vivía antes sin conocer a Jesús. Y no solamente él, sino estaba arrastrando a los discípulos. Le pasó a Pedro. Se dejaba llevar por el mundo, se dejaba llevar por las amistades, se dejaba llevar por aquellos inconversos gentiles que no conocían a Dios. Y a muchos cristianos pasa lo mismo, por falta de convicción, por falta de no estar seguros en lo que creen. Ahí en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11 vemos cómo Pedro se desvía fácilmente. Dice, en el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro enredándose nuevamente entre los inconversos. Y eso es lo que pasa a muchos cristianos. Viven una vida cristiana en la iglesia, pero como no tienen convicciones, ellos salen de la iglesia y viven como si no conocieran a Dios, enredándose nuevamente entre los gentiles, estando a gusto entre los maldicientes, sentándose en las esquinas con los drogadictos, sentándose en las mesas y en las fiestas con los borrachos, como si no conocieran a Dios,
¿Por qué hacen tal cosa? Porque no tienen convicciones. Porque no tienen convicciones en su vida, convicciones de cambio. Vistes como la gente que no conoce a Dios para ganar su amistad. Hablas como ellos para que no se den cuenta que eres cristiano. Te peinas como ellos. Asistes a los lugares que ellos frecuentan. Porque no tienes convicciones. Mientras Dios nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Apártate del mundo. Lee tu Biblia para que conozcas qué le agrada a Dios. Deja de leer las revistas, el periódico que no te deja nada bueno. Dios quiere que tengamos un cambio, que aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno. Y esto es lo que crea en el cristianismo frustración hoy en día. Porque Dios quiere que aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno. Dice ahí Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es donde el cristiano se atora. Aquí es donde el cristiano ya no sabe qué hacer. Por eso muchos cristianos regresan a su vida pasada, porque no toman convicciones. Por eso muchos cristianos están viviendo una vida a medias, porque no toman convicciones. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dios quiere que aborrezcamos lo malo, y hay muchos hoy en día que se alejan de lo malo, pero no cumplen completamente con lo que Dios dice de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Se enfocan solamente en alejarse de lo malo, pero nunca buscan seguir lo bueno. No, yo ya no soy alcohólico. No, yo dejé el alcohol para siempre. No, yo ya no miento. Ya no salen maldiciones de mi boca. ¿Dónde crees? Yo tengo una vida separada. He cambiado. Dios me ha transformado. Ya no soy el ladrón que era. Ya dejé la deshonestidad en mi vida. Ya dejé las drogas, las maldiciones, la fornicación, la deshonestidad. Todo eso ya lo dejé. Tengo una vida diferente. Ciertamente, te apartas de lo malo, pero dice Dios que te apartes de lo malo, pero que sigas lo bueno. Y ahí es donde el cristiano como que no le da seguimiento y se queda atorado ahí. Y como nada más deja lo malo y no sigue lo bueno, eso hace que no tenga motivación para seguir una vida cristiana en santidad, una vida que se deleite en ella, una vida que sea agradable, una vida que le agrade, una vida que disfrute, porque dejó lo malo pero ya no tiene más que hacer. Los cristianos de hoy en día se frustran porque no encuentran agradable el camino de Dios, porque no buscan lo bueno para ocuparse en ello, y no hay nada que los motive a estar en esta vida cristiana. Dejaron lo malo,
pero hay muchas cosas buenas que hacer. Luego decimos, oye, vamos a formar un coro en la iglesia. Miren, el servir a Dios y cantarle a Dios es motivante, trae gozo para nuestras vidas. Pero cuando decimos vamos a formar un coro, uy, qué aburrido, y tenemos que ensayar. Ay, no, es que eso hay que dedicarle tiempo. ¿Ves? Oye, pues vamos a formar un culto de oración. Sería bueno que nos reuniéramos y pusiéramos delante de Dios nuestras peticiones y orar unos por otros. Ay, un culto de oración, ¿todavía eso? ¿Para qué si yo oro todos los días? Yo oro en mi casa todos los días. Y aparte, para reunirnos solamente es el día del Señor, es el domingo, no martes, miércoles, viernes. ¿Cómo quieres tener una vida cristiana agradable, ocupada, que te haga separar tu mente del mundo y de las cosas que el mundo está haciendo y que pervierten al cristiano, que lo enfrían, que lo hacen permanecer dormido espiritualmente, que lo separan de Dios y de las cosas que agradan a Dios, para al final ir hacia atrás? Bueno, pues hay que ir a ganar almas los varones, hay que juntarnos todos los varones y tocar las puertas y predicar el evangelio. Ay, ¿para qué los jueves con puros varones? Si yo no solamente voy con los varones, yo voy los domingos terminando la iglesia, y no solamente con varones, voy con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con todos vamos. ¿Para qué puros varones? Dejas lo malo, pero no te ocupas en lo bueno. Y como no está ocupado tu vida en las cosas buenas, al dejar lo malo, no tienes más que hacer. Y por eso vuelves hacia atrás. Oye, vamos a hacer una escuelita bíblica para que los niños que no conocen a Dios, que no conozcan el evangelio, le conozcan. Ay, ¿para qué? Si no dijo Cristo que dejad a los niños que venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues ¿para qué? ¿Para qué trabajar con ellos? Ni cómo ayudarte. En nada participan. Su vida como cristianos es nula. ¿Cómo podrían disfrutar de las mieles del cristianismo si son apáticos a seguir lo bueno? Dios nos dio semilla para sembrar, no para guardarla. La semilla guardada muere y no tiene fruto, pero la semilla que se siembra muere, se siembra al enterrarse en tierra y crece. Y al tiempo da mucho fruto. ¿Dónde creen que terminan esta clase de hermanos apáticos? Que dejan lo malo al momento en que Cristo los perdona y los salva, pero nunca toman convicción para lo bueno. ¿Dónde creen que terminan? Unos fuera de la iglesia, otros amargados contra los hermanos, otros dudando de Dios, porque no cumplen con lo que Dios les está pidiendo. Dios quiere que tengamos un cambio, que al momento de escuchar la palabra de Dios hagamos cambios, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Si queremos cambiar, necesitamos más que un deseo. Oigan bien, si queremos cambiar, necesitamos más que un deseo. Necesitamos ponernos a trabajar en ese cambio. Necesitamos ponernos a trabajar en ese cambio. Santiago 1:22 lo dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos. Es importante saber lo que la palabra de Dios nos dice, pero es mucho más importante obedecerla. Nuestra conducta y nuestras actitudes demuestran el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo somos? Los cambios que hay en nuestras vidas
es por el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios, dice la palabra de Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y en todas tus fuerzas. Esa es una convicción que debemos de tener. Dios es primero que cualquier cosa. Es Dios primero. No es la familia, no es la iglesia, no es mi patrón. Es Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Dice Mateo 6:33. Servirle y obedecerle, y habrá personas y objetos y metas que traten de ser prioridad en tu vida, cosas materiales, pero primeramente es el reino de Dios y sus justicias. Después, Dios te bendecirá a ti y tu familia. Dios es primero que cualquier otra cosa. Es una convicción que nosotros debemos de tener. Dios nos da todo cuanto nosotros deseamos, cuando le damos su lugar, cuando lo ponemos a Él por sobre todas las cosas. Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Tenemos que estar en la iglesia. ¿Por qué? Es una convicción más que debemos de tener. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar en la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le das prioridad a cualquier cosa. En la iglesia es el lugar donde tú vienes a escuchar la palabra de Dios, donde Dios puede hablarte y darte el consejo que necesitas para cambiar tu vida, para ayudar a tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio. Allí es en la iglesia. Cuando tú escuchas de la palabra de Dios, Dios te habla, Dios te aconseja, Dios te anima, Dios te ayuda, Dios te cambia. Pero cuando no tenemos convicción de estar en la iglesia, cuando debemos, nos perdemos la bendición. Estuvimos en un aniversario hace unas semanas y en la mañana fue un culto muy hermoso. Toda la iglesia reunida, todos escuchando de la palabra de Dios, todos gozándose, y al final todos compartieron una comida por el aniversario. Y luego llega el culto de la tarde. Llega la hora del culto y ya no estaba toda la iglesia. Se tuvo el culto, la palabra de Dios, los que estuvieron contentos. Y al terminar el culto, el pastor dice: lástima por los que no vinieron, porque ahorita en la tarde traemos un pastel para todos. Así es la iglesia. Cada que no te presentas en la iglesia, te pierdes una bendición. Cada que no te presentes en la iglesia, pierdes el consejo que Dios tenía para tu vida. Cada vez que no te presentas en la iglesia, Dios tenía algo para ti y no lo tomaste, lo perdiste, lo desaprovechaste. Necesitamos tener convicciones claras. Dios, primer lugar. La iglesia es muy importante. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Que sea tu convicción. Yo cuando llegué a la iglesia dije: yo no voy a venir más que el domingo en la mañana. Pero cuando el Espíritu Santo fue obrando en mi vida, me di cuenta de la necesidad de estar en la iglesia. Me daba cuenta que cuando yo decía: ¿y qué predicaron en la tarde? Dije: me lo perdí. Dios pudo haberme ayudado si yo hubiera estado ahí. Eso era lo que yo necesitaba. Me lo perdí. Y el Espíritu Santo fue obrando en mi vida y tomé una convicción de decir: el domingo es del Señor. El domingo yo voy a estar en la iglesia. Si estoy enfermo, voy a estar en la iglesia, porque de estar en mi casa enfermo, pues prefiero estar en la iglesia enfermo. Si estoy enojado, yo prefiero estar en la iglesia,
porque si voy a estar enojado en mi casa, el enojo y el diablo van a hacer más estragos en mi vida. Pero si estoy en la iglesia, Dios me va a hablar, Dios me va a redarguir por medio de su palabra y puedo ser ayudado. Prefiero estar en la iglesia. Si quiero ir a la iglesia, voy a estar en la iglesia. Pero si no quiero ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Si estoy contento, voy a ir a la iglesia. Si no estoy contento, voy a ir a la iglesia, porque sé que ahí voy a encontrar la alegría y la felicidad permanente que necesito. Es una convicción que yo tengo de estar en la iglesia. Necesitamos tener convicciones para nuestras vidas, convicciones que nos sostengan y que no nos hagan volver atrás, porque si yo no estoy en la iglesia en el domingo, ¿dónde voy a estar? Si no estoy escuchando la palabra de Dios, quizás estaría sentado viendo la televisión todo el día, quizás estaría entre mis amigos inconversos, quizás estaría haciendo algo que no agrade ni edifique. Es mejor estar en la iglesia. Es como ese pastel que pusieron enfrente el domingo en la tarde. Todos los que estuvieron recibieron su rebanada, se deleitaron del sabor, de la delicia de ese postre. Así es cuando vienes, te deleitas, pero cuando no vienes, te pierdes la bendición. Tenemos que tener convicciones de estar en la iglesia. Tenemos que tener convicción de ganar almas. Dios nos lo mandó, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si Dios lo mandó, tiene muchas razones. Una, la salvación de las almas. Pero cuando tú vas y testificas a alguien de la salvación del evangelio, le predicas y ves cómo el Espíritu Santo obra con medio de la palabra de Dios en aquella persona a la cual estás hablando tú de Cristo, y ves contristada su vida y ves sus lágrimas correr, te llenas de gozo de decir y de saber que la gracia y la misericordia y el amor de Dios es tan grande, y te llena de gozo, te refuerza para estar en el día y en la semana. Trae gozo hacer la voluntad de Dios. Tienes que tener convicción de ganar almas. Eso ocupa tu tiempo, te da motivos de dicha, de felicidad, y te ayuda a permanecer. Debemos de vestir correctamente. Deuteronomio 22:5 nos habla de eso. No debemos de seguir la corriente de este mundo. Vístete para agradar a Dios. Miren, mi esposa y mi hija no se visten con esas faldas tan largas para andar arrastrando y trapeando los pisos. No, se visten para agradar a Dios. No es si sea agradable o no, se visten para agradar a Dios. Y eso las mantiene firmes y felices, con una convicción de saber que Dios se agrada de sus vidas. Se agrada de sus vidas. Tenemos que aprender a tomar convicciones para nuestras vidas, ganar almas, leer la Biblia, ir a la iglesia, amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer cambios permanentes en nuestras vidas. Tenemos que aprender a tomar convicciones para nuestras vidas. Eso es lo único que nos va a hacer permanecer a nosotros fieles caminando con el Señor. El deseo de Dios es que hagas cambio total, permanente para tu vida. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Es tiempo de tomar una decisión para nuestras vidas. Es tiempo de decirle a Dios que nosotros creemos en su palabra y tomar convicción de eso. Dios te está hablando hoy. Él te está dando una oportunidad de que tengas una vida diferente.
de que no tengas que derramar lágrimas por vivir una vida equivocada por no tomar convicciones para tu vida como cristiano. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Es una vida frustrada? ¿Es una vida agradable a Dios? ¿Es una vida pervertida? Dice Hebreos 3:8, dice: no endurezcáis el corazón. Permite que la palabra de Dios toque tu corazón. Permite que la palabra de Dios te hable, escúchale y toma convicción de su palabra. El cristiano que tiene convicciones permanece. El cristiano que tiene convicciones es bendecido por Dios. El cristiano que tiene convicciones tiende a ser más feliz en esta vida. El cristiano que tiene convicciones, su esperanza no decae, permanece para siempre. A veces sentimos que son muchas cosas las que tenemos que hacer para agradar a Dios, pero vale la pena. Había un hombre enfermo de su cuerpo. Vivía en un campo y en medio de un camino, desde una montaña, cayó una roca inmensa, muy grande, más grande que él y pesada. Y un día este hombre, llorando, hablaba con Dios y le decía: Señor, ayuda a mi cuerpo, Señor. No puedo vivir así. Necesito de ti en mi vida. Al despertarse una mañana, sintió como Dios le dijo: sal de tu casa y empuja esa roca que está ahí. Y el hombre dijo: ¿la roca? Sí, empuja esa roca. La vas a empujar por determinados días, pero empuja la roca. Sin dudarlo, al amanecer, este hombre llega hasta la roca y empieza a empujarla. Y hacía un esfuerzo tremendo. Empezó en la mañana, ya era casi oscureciendo, y dejó de empujarla y se fue a su casa. Al otro día nuevamente amaneció y él empezó a empujar la roca y a empujarla con todas sus fuerzas y a empujarla y a empujarla. Y llegó la tarde y se fue a su casa. Y así pasaron los días y él de repente dijo: ¿qué pasa? Empujo la roca y no la muevo, ni siquiera 1 milímetro. Y el diablo luego empezó, así como lo hace con los cristianos. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué escuchas a Cristo? ¿Tú crees que vas a poder empujar esa roca? Es en vano todo lo que estás haciendo. Pero el Señor me dijo que la empujara. ¿Pero de qué sirve? ¿Qué sentido tiene que hagas todo esto? Ni estás disfrutando, ni estás saliendo, estás ocupándote ahí para nada. Pero es que el Señor me dijo que haga esto. Y de tanto que el diablo le metía en su oído el que negara y que se quitara de ahí, él lloró amargamente. Le dijo: Señor, no puedo más. ¿Qué sentido tiene, cierto, que empuje esa roca? ¿Qué mejor sería estar yo ahí acostado, Señor? Mira, ya llegué al plazo que me dijiste, que en este tiempo yo empujara esa roca, Señor. Hoy se cumple y no le hice nada. Estoy triste, Señor, porque quise obedecer lo que me dijiste y la empujé y no la pude mover ni siquiera 1 milímetro. No lo logré. No cumplí, Señor, lo que me dijiste. Perdí, Señor. Me siento triste, acabado. No pude hacer lo que me pediste. Y el Señor le contesta: hijo, ¿qué te pedí que hicieras? ¿Qué acaso no te dije que empujaras la roca? Eso hice, Señor, pero no la pude mover. Yo nunca te dije que la moverías. Te dije: empuja la roca. Voltea a ver tus brazos. Ahora tus brazos son fuertes. Mira tu espalda se ha enderezado. ¿Has sentido los problemas que tenías? No, porque el músculo volvió a salir en tu cuerpo. Eso era lo que yo quería. No que movieras la roca, sino únicamente que me obedecieras.
Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra mente cambia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra actitud cambia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida cambia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra familia cambia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestros hijos cambian. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la fe que Dios pone en nosotros nos dará aliento para seguir adelante. No importa quien te diga que no vale la pena lo que estás haciendo. El final Dios lo tiene contemplado. El final que nosotros tenemos es maravilloso. Y el final que el diablo desea para tu vida, al quitarte que tengas convicciones en tu vida, es castigo, es dolor, es sufrimiento eterno. Vale la pena empujar la roca. No importa lo que sientas, no importa lo que piense, no importa lo que los demás te digan. Vale la pena obedecer a Dios. Toma convicciones que te harán disfrutar esta vida, pero que no te harán llorar lágrimas de horror y de tristeza en la eternidad. Toma convicciones para tu vida. Eso es la diferencia para no regresar atrás. Pedro, cuando supo que era el Señor, se ciñó porque se había desnudado, porque volvió atrás. Que no te encuentre el Señor de esa manera. Mejor que te encuentre haciendo como Él te dijo, porque la bendición está en el obedecer. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor Padre Celestial, ciertamente, Señor, el mundo nos señala. Ciertamente, Señor, el mundo nos critica. Ciertamente, el mundo nos pregunta: ¿dónde está tu Dios que va a venir por ti, que te sostiene, que te fortalece, que hace milagros? ¿Dónde está? Ayúdanos a hacer oídos sordos, Señor, ante esas acusaciones, sabiendo, Señor, que lo que tú dices se cumplirá. Hoy nos ven de esta manera, pero un día ellos se lamentarán. Nosotros conocemos el final, Padre, porque tú lo has dado en tu preciosa palabra. Ayúdanos a mantenernos en esperanza, Señor, en el día venidero. Ayúdanos a mantenernos felices y en esperanza, Señor, en lo que tú tienes preparado para nosotros. No nos sueltes de tu mano, Padre. Ayúdanos a tomar convicciones para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.